Buenas tardes, colegas. Les saluda el doctor Julio Palacio Rivera, médico de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carrión. Para el día de hoy vamos a hablar del capítulo de ecografía crítica respecto a la evaluación, lo que corresponde enfocada con ultrasonografía en el paciente con trauma. Esta es una revisión de radiólogos que la pueden ver según la referencia brindada. Hay que tener en cuenta que epidemiológicamente corresponde una gran tasa de morbo y mortalidad, lo que corresponde a los accidentes, sobre todo cirugías de trauma, tanto en el prehospitalario como en el intrahospitalario. Las personas menores y los adultos jóvenes son los quienes más tienen repercusión sobre tal. Esta evaluación ultrasonográfica, la cabecera del paciente lleva alrededor de 30 años, lo cual genera una habilidad para poco a poco ir aprendiendo. Es decir, la curva de aprendizaje es algo fácil en la cual uno va aprendiendo y mejora su técnica de exploración y mejora los resultados, teniendo en cuenta que hay pacientes hemodinámicamente inestables que deberían ser llevados a tomografía. Sin embargo, su hemodinamia, valga la redundancia, inestable, puede generar mucho perjuicio sobre él. Entonces la ecografía nos va a ser de mucha ayuda para diagnosticar la presencia de líquido libre en cavidad peritoneal, pericárdica, espacio pleural o lesiones de algún órgano sólido, como es por ejemplo el hígado, como es los riñones o como es el vaso, y o que también tenga alguna lesión pulmonar o a nivel pleural, sin los espacios pleurales. Entonces nos permite la EcoFast generar un triaje rápido, inclusive en el ámbito prehospitalario, en los pacientes hemodinámicamente inestables, nos ayuda en lo que corresponde a una atención oportuna y nos permite hacer una intervención quirúrgica de manera rápida, reduciendo los tiempos de intervención, acortando las estancias hospitalarias y reduciendo costos. Hay que tener en cuenta que si mantenemos una buena curva de aprendizaje y todo es constante, la sensibilidad, la especificidad, los índices de validez son altos, casi el 100% de todos, y los valores predictivos positivos y negativos van de acuerdo a lo que se muestra en el slide. Teniendo en cuenta que esto se va a reducir de acuerdo a la práctica o obviamente es operador dependiente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente con trauma abdominal, en el caso del paciente politraumatizado, el paciente estable, yo le realizo ecofase y sale negativo, vuelvo a reevaluar o genero otros protocolos de observación. Si sale positivo, el paciente estable lo puedo llevar a tomografía, que sigue siendo el gol estándar para lesiones abdominotorácicas. En lo que corresponde al paciente con trauma y que está hemodinámicamente inestable, yo hago el ecofast que sale negativo, podría llevarlo a la tomografía al momento de estabilizarlo. Tras no poder estabilizarlo y tener un ecofast positivo, automáticamente se tendría que entrar a sala de operaciones para poder definir su estancia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la técnica? Básicamente utilizamos la sonda sectorial de 3 a 5 MHz. Podríamos utilizarla definitivamente apropiada para órganos sólidos y determinar la presencia de líquido libre en el abdomen y la pelvis, ¿no? Además, a nivel cardíaco, derrame pericárdico o efusión pericárdica. El traductor curvo al abdomen, sin embargo, muchas instituciones no se cuenta con los transductores sectoriales, lo cual si el curvo vamos a tener que echar mano de eso. ¿Sí? No es ideal, sin embargo, no invalida la evaluación del operador. ¿Sí? Entonces, el traductor lineal sí en la pared costal para la detección de neumotórax. Entonces, son 4 cuadrantes de exploración. El cuadrante superior derecho, el área periepática, espacio de Morrison. Vamos a poder evaluar el área perirrenal derecha también y ver entre el hígado y el riñón la presencia de líquido libre en la parte abdominal. En la parte abdominal izquierda, en el cuadrante B, superior izquierdo, el espacio perisplénico, en la fosa esplenorenal, en la suprapúbica, en el punto C, y en el punto D, lo que corresponde a la vista pericárdica subsifoidea. Así también el hemoperitoneo, hay que tener en cuenta que se ve como un líquido anecoico, es decir, totalmente negro o hipoecoico, a diferencia de los órganos sólidos adyacentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que de acuerdo al líquido se puede organizar y volverse más ecogénico, ¿no? ¿Sí? Pintarse un poquito más de blanco de acuerdo a lo que tenga de contenido. El cuadrante superior izquierdo, definitivamente la exploración desde abajo hacia arriba. El espacio pleural izquierdo se puede evaluar y mover la zona caudalmente al polo inferior renal izquierdo y paracólico. Y el área periesplénica, difícil de evaluar, muchas veces hay que hacer una maniobra como colocar al paciente de cúbito lateral derecho. Esto va a depender de qué tan inestable o estable esté el paciente y de acuerdo a la capacidad operativa del observador, en este caso, el ecografista. En la visión suprapúbica, el traductor se coloca sobre la sínfisis del pubis y se gira de lado a lado, lo que genera en un tren del embudo inverso va a mejorar la detención de líquido libre en pelvis.
deberíamos tener una capacidad de líquido menor o igual al 50 mililitros en el espacio de Douglas en mujeres en edad fértil y no debería encontrarse en los espacios recto vesicular en el varón. ¿Sí? El líquido libre en la pelvis con la vejiga llena debería ser uno de los puntos de reparo anatómicos importantes para poder identificar dicho líquido. Hay que tener en cuenta que dentro de los protocolos de atención del paciente crítico se va a colocar el sonda vesical para la cuantía de la diuresis. Sin embargo, esta nos puede generar falsos negativos o positivos en la evaluación con la vejiga vacua. Entonces, el examen abdominal muchas veces es difícil la detección de las lesiones, sobre todo si son mesentéricas, intestinales, diafragmáticas o retroperitoneales contundentes. Las lesiones por penetración aisladas en el peritoneo también son complejas y eso tendría que ser evaluado por tomografía. También nos puede generar falsos positivos en cuanto a la resucitación con fluidos. No se ha demostrado la utilidad de ECOFAST lamentablemente en la evaluación de respuesta a fluidos. Sin embargo, es importante sí ver la evaluación de la vena cava. Más adelante la veremos. El líquido libre se asume que va a ser peritoneo siempre en el contexto de un paciente politraumatizado y también puede presentarse contenido tipo orina, bilis e intestinal. La grasa perinéfrica, que ensancha la interfaz hepato-renal y espleno-renal, puede ser malinterpretada como líquido libre. Hay que tener en cuenta que la práctica o la realización constante de ecografías nos va a ayudar a mejorar estos sesgos. El tren de Lebur va a mejorar la visualización, obvio, porque va a generar de cúbito y por gravedad va a generar el descenso del líquido, ¿no? A nivel de espleno renal y hepato renal. La limitación cuando es menor o igual a 100 y promedio 500 encima de esa cantidad en mililitros vamos a tener hemoperitoneo positivo. Esto que ven en pantalla son los diversos protocolos de acuerdo a las evaluaciones según algunas sociedades o algunos protocolos en sí para evaluación cardíaca, evaluación de la vena cava inferior, la evaluación ultrasonográfica abdomino pélvico torácico como es en el FAST, algunos grandes vasos como la aorta, la ecografía pulmonar de efusión y de evaluación de algunos, inclusive en algunos protocolos también ósea, ¿no? Esto va a depender mucho también de qué protocolo estemos más familiarizados y obviamente disminuir los sesgos interobservador. Entonces, a nivel torácico, también tenemos que hacer una evaluación tanto del A, el B y el C, que corresponde al emitórax derecho, emitórax izquierdo, y la vista subsifoidea seguirá siendo una de las principales evaluaciones tanto cardíacas como abdominales. Entonces, siempre la evaluación para sagital del pulmón derecho, a descartar neumotórax, igual al lado izquierdo, céfalo-caudal para descartar neumotórax y la vista longitudinal de la vena cava junto con la imagen cardíaca. Entonces vemos en esta imagen succifoidea eh, con un transductor convexo a nivel de 4 cámaras en las cuales se ve sí un reborde que corresponde al pericardio, lo que corresponde a una imagen anecoica en su interior que separa el miocardio del pericardio, que es líquido pericárdico. ¿Sí? Entonces, en las imágenes succifoideas del corazón, el transductor en la parte superior del abdomen apuntando hacia el hombro izquierdo. Se ve encontrar el corazón y el líquido que va a rodear el corazón se ve con espacio anecoico. Entonces el hígado ayuda como ventana acústica porque el hígado, si corremos el transductor de derecha hacia izquierda del paciente, vamos a poder obtener el resultado de la vena cava inferior y obtener también la vista en 4 cámaras succifoidea del paciente. Si hay dificultad en la vista succifoidea puede interpretarse con enfoques paraesternales de 4 cámaras apicales o subcostales, que eso es ya un protocolo más de ecocardiografía más que el FAST. Sin embargo, el FAST ofrece mediante la ventana succifoidea mucha ayuda. Y el hemopericardio lo que tenemos que hacer es descartar definitivamente el taponamiento pericárdico ante un paciente con hipotensión sostenida, un choque obstructivo. Deberíamos ver la vista succifoidea y poder hacer el drenaje de manera oportuna. Vamos a observar el colapso diastólico, tanto aurículo-ventrículo derecho, y vamos a tener un poco de complejidad cuando hay un derrame pericárdico posterior. Se puede confundir con líquido libre en la cavidad pleural posteromedial, y siempre el reparo va a ser que la aorta esté junto al líquido pericárdico, va a estar anterior a esta misma. Y si es posterior, es líquido pleural. Siempre la aorta va a ser un punto de reparo anatómico importante. Todo esto conforme uno vaya aprendiendo y vaya mejorando en su curva de aprendizaje. Otra de evaluaciones importantes es el hemotoros o la efusión pleural. El espacio pleural derecho puede explorarse en búsqueda de líquido libre en interfaz entre la
cúpula del hígado y el diafragma, ¿sí? Que se va a generar una curva curvilínea ecogénica y con ecos similares al parénquima hepático, el hígado con el pulmón, ¿sí? Y este artefacto de imagen espejo es la ausencia de líquido pleural, no debería verse. Entonces el pulmón normal puede distorsionar mediante intermitentemente esta interfaz durante la inspiración, lo que se conoce como el signo de la cortina. Entra y sale el pulmón al hígado. Entonces esta imagen de acá para acá entraría, y esa es la imagen en cortina. Lo que se ve en pantallas es un hígado, se ve el reborde, para acá estaría el diafragma, y todo lo que corresponde debería ser el hígado. Sin embargo, hay unas imágenes, ¿sí?, que corresponde al colapso pulmonar y el resto del líquido anecoico va a hacerle fusión pleural, y en este caso, si se trata de trauma, lo que corresponde a hemotórax. Puede ser hemorragia, exudado, trasudado o un empiema. ¿Sí? El diagnóstico de neumotórax pequeño a moderado con examen físico y radiología de tórax en posición supina es un desafío. Las lesiones ocultas pueden pasarse por alto en un 76% de los pacientes con trauma cerrado. ¿Sí? En los estudios que utilizan la TAC como estándar de referencia, la sensibilidad del ECOFAST es mejor que la radiografía de tórax, obviamente supina. ¿Sí? Debemos colocar la sonda de diferentes posiciones en todo el tórax y comparar con el tórax opuesto. Eso es importantísimo para ver los hallazgos, ¿no? El pulmón normal es un pulmón deslizante. Ambas pleuras entre la parietal y la visceral deberían moverse una encima de la otra, ¿sí? Si hay esta ausencia, estamos frente a un neumotórax. Otro signo es importante, como lo que corresponde a pulmones normales en una sonda lineal que está apoyada sobre la pared torácica, ambas costillas, como se pueden ver en imagen, y lo que corresponde a la línea pleural con reverberaciones. Esto es totalmente normal, conocida como líneas A, ¿sí? Entonces la exploración entre las costillas muestra de manera más ecogénica y bueno, la unión pleuroparietal y visceral que corresponde al signo del pulmón deslizante. Esto es, si estuviera en video, podrían deslizarse como anteriormente le he mencionado. La ausencia del pulmón deslizante definitivamente es neumotórax. Hay condiciones tales como el apnea, el EPOC, las bulas, las atelectasias, pospleurodesis, engrosamiento pleural tras una neumonía severa o un distrés, definitivamente pueden disminuir el movimiento pulmonar. Tener en cuenta que también el enfisema pulmonar o lo que corresponde a la obesidad también va a disminuir la sensibilidad de la observación. Valores predictivos positivos para el deslizamiento pulmonar para que sea un paciente en general, neumotoras hasta el 87%, en críticos más del 50% y con insuficiencia respiratoria por encima del 20%. Esto, insisto, en la práctica para disminuir sesgos de interpretación. Lo que corresponde a múltiples líneas A, pocos espaciados, ¿no?, más la ausencia de deslizamiento pulmonar, puede ser neumotórax. Sin embargo, hay otro signo, que si bien es cierto, este es el signo del murciélago, las líneas B numerosas se identifican en la enfermedad pulmonar pleuroparenquimal, que corresponde en este caso a un pulmón húmedo. Por encima, mayor o igual a 3 líneas, hablamos de un pulmón húmedo, hablamos de congestión pulmonar, sin necesidad de llegar al edema agudo de pulmón. Ese es el signo del murciélago, que se habla entre ambas costillas, ¿sí?, y que corresponde al perfil de la costilla superior. Entonces, otro punto importante tocar es el punto pulmonar. Esto separa el pulmón normal de un pulmón anormal hacia el lado derecho, ¿sí? Se ven múltiples líneas A y se pierde la imagen. Si nosotros lo ponemos en modo M, vamos a poder encontrar el signo de la orilla del mar o el signo de la playa entre lo que corresponde el pulmón y todo el tejido superior. Sin embargo, acá hay un punto pulmonar que corresponde a la división de un pulmón anormal. Esto es el signo de código de barras que corresponde sí a un neumotórax con alta sensibilidad. ¿Sí? También asimismo la fractura de costillas. Y por último, para finalizar, lo que es la evaluación de la vena cava inferior. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que fisiológicamente la presión intrapleural negativa, tras la inspiración, va a aumentar el retorno venoso y va a aumentar el diámetro de la vena cava inferior, volviendo a la línea de base durante la expiración. Estima un volumen intravascular en pacientes hipotensos y discrimina los tipos de shock. A menor diámetro, mayor depresión de volumen y relacionado inversamente con la PVC. Entonces, estamos viendo una vista subsifoidea donde se ve el hígado y la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, el diámetro de la vena cava mide 20 milímetros por debajo de la unión cavito-atrial, ¿no? Y bueno, durante la expiración y la inspiración son como los diámetros deberían verse, ¿no? Esto obviamente de acuerdo al tipo del shock podría hacer alguna clasificación y tomar algunas medidas. Entonces el diámetro y el grado de colapso inspiratorio de acuerdo a fórmulas, ¿sí? Y debería ser menor del 50%,
su colapso en inspiración. El índice del 100% es un colapso casi incompleto y el índice del 0% colapso mínimo. Debería aumentar la limitación cuando la vena cava está muy aumentada por un cuadro congestivo. Y entonces esto sería la interpretación que se podría dar junto a la vena cava respecto a la estimación de la PVC. De momento eso es todo, colegas. Buenas tardes.